El magnate entró en el almacén del restaurante y se quedó petrificado. 4 niños idénticos a él estaban comiendo con la mesera pobre. Entonces uno levantó la mirada y dijo la frase que lo destrozó. Justo en el momento en que estaba a punto de preguntar, la mesera cubrió a los niños, como si temiera que la verdad volviera a arruinar su vida. Entonces, ¿quiénes eran y por qué estaban allí? Traguen rápido. Prohibido hacer ruido con la cuchara en el cuenco. Si el jefe escucha, estamos perdidas. El murmullo áspero, pronunciado en voz baja, salió de detrás de la puerta del almacén de alimentos secos, rasgando el silencio sagrado que Alejandro intentaba preservar. Alejandro Santillana se detuvo. La costosa copa de Vega Sicilia, único, tembló en su mano. Hoy era 12 de diciembre, el 6º aniversario de la muerte de María, su esposa. Durante 6 años, nadie se había atrevido a molestar a Alejandro en esta noche. Había dado libre a todo el personal, cerrado la puerta principal, dejando solo una vela encendida en la mesa número 4, el lugar donde se conocieron por primera vez. Había venido aquí para buscar la imagen de su esposa en el aroma del roble viejo y el silencio. Pero ese silencio acababa de ser profanado. No eran ratones. Los ratones no dan órdenes. La ira estalló en el pecho de Alejandro, no solo porque su espacio privado había sido invadido, sino por la sensación de haber sido pasado por alto en su propio reino. Dejó la copa de vino con fuerza sobre la mesa. El sonido del cristal resonó secamente. Caminó rápidamente hacia el almacén, sus zapatos de cuero italiano marcando un ritmo frío y decidido sobre el suelo de baldosas. ¡Bum! Alejandro empujó la puerta del almacén. Una fina columna de humo se elevó, trayendo consigo un olor inconfundible. Ajo frito quemado, pan viejo guisado y el aroma rancio del jamón ibérico. Era el olor a sopa de ajo, la comida de los pobres, una sopa de emergencia hecha con sobras de pan. La escena interior dejó a Alejandro petrificado por un segundo, antes de que un calor ardiente le subiera a la cara. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su pregunta resonó, no muy fuerte, pero cargada de peso y resentimiento. Frente a él estaba Clara, la nueva empleada de limpieza a tiempo parcial. Estaba arrodillada en el frío suelo, con un trozo de pan duro suspendido en el aire. Pero no estaba sola. Alrededor de una olla eléctrica diminuta que burbujeaba, había 4 niños. 4 niños de unos 6 años, idénticos como gotas de agua. Los 4 tenían la cabeza rapada, el corte de pelo de los niños pobres para evitar los piojos y ahorrar en lavado. Vestían suéteres viejos y holgados, con mangas demasiado largas que cubrían sus manos. Su piel estaba pálida bajo la luz amarilla, sus cuellos flacos, sus clavículas notablemente prominentes. Cuando Alejandro apareció, 4 pares de ojos grandes, negros y profundos se volvieron hacia él al unísono. La extraña similitud en esos 4 rostros creó un efecto visual impresionante. Clara se sobresaltó, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Dejó caer el trozo de pan en la sopa, el líquido salpicó sus manos, pero no se atrevió a quejarse del dolor. «Sé, señor Santillana». Clara tartamudeó, completamente pálida. Se levantó rápidamente, torpemente, protegiendo a sus 4 hijos, que se encogían detrás de ella. Yo, pensé que ya se había ido. Dios mío, ¿pensaste que ya me había ido? Alejandro entró. Su gran presencia en el traje negro hizo que el estrecho almacén se sintiera aún más sofocante. Pateó suavemente un enredo de cables eléctricos en el suelo. ¿Conectaste electricidad sin permiso, cocinando en un almacén de alimentos secos? ¿Quieres quemar el restaurante? No, señor. Clara tembló, retrocediendo. Los niños detrás de ella comenzaron a agitarse. El mayor del grupo encogió el cuello, mientras los 2 del medio se abrazaron. «¿Qué no, señor?» Alejandro la interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. Señaló la olla de sopa improvisada. «¿Convertiste mi almacén en una cocina de caridad con la basura de este restaurante? Son huesos sobrantes. El chef José me lo permitió». Clara balbuceó, las lágrimas comenzando a acumularse. «Los pequeños tienen mucha hambre. Nuestra camioneta tiene el calentador roto. No sabía a dónde ir». Alejandro miró a los 4 niños.
Lo miraron con miedo mezclado con curiosidad. Él era un hombre de negocios. En su mente, las emociones siempre estaban por detrás del riesgo y la responsabilidad legal. Esto es un restaurante, no un campo de refugiados. Clara, dijo Alejandro, su voz fría pero firme. Si uno de ellos se intoxica con esta cosa, o si derraman esa olla y provocan un incendio, el seguro me hará pedazos. ¿Quién te permitió traerme este riesgo? Lo limpiaré de inmediato. Señor. Clara se apresuró a agacharse para desconectar la olla, sus manos temblando tanto que apenas podía sujetar el enchufe. Por favor, no llame a la policía. Se lo ruego. Estás despedida, dictaminó Alejandro, brevemente. Recoge este desorden y vete. Ahora mismo. Clara se detuvo. Ser despedida ahora significaba no tener dinero para gasolina, ni dinero para medicamentos para el más pequeño que tenía fiebre leve. Señor Santillana, por favor. Clara levantó la vista, desesperada. Hoy es el aniversario de la muerte de su esposa. Lo vive viendo solo. Usted entiende lo que es la pérdida. Por favor, no nos eche al frío ahora. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Cómo se atrevía a arrastrar a su esposa a esto? No tienes derecho a mencionar a mi esposa, rugió Alejandro, haciendo que los niños se encogieran. El más pequeño soltó un grito ahogado y se cubrió la boca apresuradamente. Fuera, todos ustedes, antes de que cambie de opinión y llame a la policía para que te meta en la cárcel por allanamiento de morada. Clara supo que no podía suplicar más. Agarró apresuradamente unas bolsas de plástico, empujó a sus 3 hijos mayores para que se levantaran. «Vamos, niños. Rápido», los urgió, con la voz quebrada. Alejandro se dio la vuelta, a punto de salir por la puerta para escapar del creciente sentimiento de culpa, cuando sintió un ligero tirón en el bajo de su pantalón de traje perfectamente planchado. Se detuvo, inclinándose lentamente. Era el niño más pequeño, el cuarto. No siguió a su madre de inmediato. Se quedó allí, con la mano agarrada a su pantalón, levantando su pequeña cara manchada para mirarlo. Su cabeza calva exponía una frente alta y obstinada. No lloró, lo miró directamente a él, y el mundo de Alejandro se detuvo. Esos ojos no eran negros azabache como los de sus hermanos. Los ojos del niño eran de un color marrón avellana oscuro, profundos, con las esquinas ligeramente caídas, creando una tristeza natural y melancólica. Alejandro se sintió congelado. No eran los ojos de un niño desconocido. Eran los ojos que lo habían mirado sobre la taza de café todas las mañanas durante 20 años. Eran los ojos que se habían cerrado permanentemente en la cama del hospital hace 6 años. Los ojos de María, dolorosamente idénticos. ¿Cuál es el nombre del niño?, preguntó Alejandro, su voz entrecortada, su dedo inconscientemente queriendo tocar la cara del niño, pero luego se retrajo como si tocara brasas. Clara se abalanzó, apartando bruscamente al niño de su pierna, abrazándolo con fuerza como si temiera que él se lo robara. El niño hundió la cabeza en su hombro, tosiendo secamente. «Nico», respondió Clara de mala gana, llena de cautela. «Se llama Nico. Vamos». Clara guió a los 4 niños, pasaron a su lado y corrieron rápidamente por la puerta trasera. El olor a ajo y a ropa húmeda se desvaneció en el viento frío, dejando a Alejandro inmóvil en el almacén vacío. No los persiguió. No podía. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, atravesando el costoso traje. Salió al estacionamiento trasero, escondido en las sombras, observando sus siluetas. Clara guió a sus 4 hijos a una vieja y destartalada camioneta estacionada en un rincón oscuro. La puerta oxidada gimió al abrirse. Alejandro vio cómo ella apiñaba a los 4 en el viejo colchón de atrás, cubriéndolos con una manta delgada. El motor de la camioneta carraspeó, tosió, y luego soltó una bocanada de humo negro, antes de rodar lentamente hacia la carretera principal. Esa era su casa. Alejandro miró su mano, el lugar donde el niño llamado Nico lo había tocado. Se estremeció. «No puede ser», murmuró, tratando de alejar el pensamiento loco de su cabeza. Mamá dijo que los niños se habían ido con María. Eso terminó hace 6 años. Se dio la vuelta para entrar, cuando las luces de un camión que pasaba barrieron el suelo donde la camioneta había estado estacionada. Un pequeño objeto blanco
yacía en el cemento mojado por la lluvia. Alejandro se acercó. Se agachó, lo recogió. Era un pañuelo de muselina blanco, del tipo utilizado como babero para bebés. Estaba viejo, los bordes deshilachados y manchados por el tiempo. Pero en la esquina de la tela, una línea de bordado a mano con hilo rojo descolorido llamó su atención, haciendo que su viejo corazón se hiciera añicos. La letra inclinada, torpe, eran los puntos que había visto a su esposa practicar a mano durante los dolorosos meses finales de su embarazo, en la cama del hospital, cuando ella insistió en hacer personalmente cosas para sus hijos, para mis príncipes, María. El viento de la noche sopló fuerte. Alejandro apretó el pañuelo en su mano, su respiración agitada. Se lo llevó a la nariz, buscando un aroma familiar, pero solo encontró el olor del tiempo y el olvido. Se dio la vuelta, mirando la carretera oscura por donde la camioneta acababa de desaparecer. La oscuridad los había engullido, pero los ojos de ese niño todavía estaban allí, flotando, iluminando el rincón más oscuro de su alma. La puerta del restaurante detrás de él se cerró con un seco chasquido. Alejandro se quedó solo en la noche, su mano apretando el recuerdo de su esposa, y una pregunta helada comenzó a colarse en su corazón, punzante incluso más que la muerte. ¿Qué diablos está pasando? María ha estado enterrada bajo tierra fría durante 6 años. ¿Por qué en este momento siento como si su calor acabara de rozarme, dejando un profundo tajo en mi corazón ya frío? La puerta del Mercedes se cerró con un sólido golpe, separando a Alejandro de la lluvia torrencial de la noche. Pero nada pudo detener la tormenta que se desataba en su interior. Alejandro condujo hasta la mansión en la colina, un edificio de arquitectura colonial espléndido, pero frío. Durante todo el camino, su mano izquierda presionó inconscientemente el bolsillo interior de su chaqueta, donde el viejo pañuelo yacía. Estaba ardiendo como un carbón, quemando la piel debajo. Al llegar a casa, Alejandro no encendió las luces principales. Fue directamente a su estudio. Se sirvió un fuerte brandy, bebiendo de un trago para calmar sus nervios tensos. Dejó el vaso vacío sobre la mesa de mármol, encendiendo su lámpara de escritorio con luz blanca y nítida, un hábito de sus días como tasador de gemas. Alejandro sacó el pañuelo, extendiéndolo sobre la mesa. Abrió el cajón, sacando su lupa con montura de oro. Necesitaba pruebas. Era un hombre de negocios. No creía en milagros, creía en datos. Bajo la lente de aumento, cada puntada del bordado. Para mis príncipes, María apareció claramente. El hilo rojo estaba descolorido, la tela deshilachada. Alejandro entrecerró los ojos, buscando una marca secreta que solo él y María conocían, un código de amor, y lo encontró. En el bucle de la letra M, en el nombre María, había una pequeña mancha de color marrón oscuro que se había mezclado con la tela. El recuerdo llegó como una cascada. Esa tarde, María estaba bordando cuando se pinchó el dedo con la aguja. Una gota de sangre cayó justo en la letra M. Alejandro intentó limpiarla, pero María se rió y lo detuvo. No lo hagas, cariño. La sangre de mamá se mezcla con su nombre. Es una marca eterna, para que, incluso si nos perdemos, los niños reconozcan este recuerdo de su madre. Alejandro dejó caer la lupa, sus manos temblando. Este era el pañuelo. No era una imitación. No era robado del almacén de caridad del hospital. Este era el pañuelo manchado con la sangre de su esposa. Alejandro se levantó, tambaleándose hacia el gran espejo colgado en la pared. En el espejo estaba Alejandro Santillana, 58 años. Cabello salpicado de gris, un rostro marcado por la soledad. Levantó la mano, tocando su nariz recta. Luego, su dedo se deslizó por su mandíbula cuadrada y angulosa. La imagen de los 4 niños en el almacén de antes apareció de repente, superpuesta a su reflejo. En el restaurante, solo notó los ojos del niño más pequeño porque se parecían a María. Pero ahora, en el silencio de la casa, otros detalles comenzaron a hacerse evidentes como una película en cámara lenta. El niño mayor tenía la misma forma de fruncir el ceño que él cuando estaba tenso. Los 2 gemelos del medio tenían la nariz alta y recta, una característica hereditaria prominente de la familia Santillana que no podía confundirse con ninguna otra. Y la barbilla obstinada del pequeño Nico. Alejandro se estremeció,
retrocediendo un paso. «Imposible», se dijo a sí mismo en el espejo, con la voz ronca. «Estás delirando, Alejandro. Extrañas tanto a tu esposa que ves fantasmas. Es común que la gente se parezca. Hay millones de niños con narices altas, millones de niños con ojos marrones. Pero ¿qué hay del pañuelo? ¿Cómo explicar el pañuelo? Podría ser ella una enfermera que robó artículos o un empleado de la morgue que vendió artículos robados». Alejandro se aferró a esas razones lógicas para apagar la llama de esperanza que acababa de encenderse, porque la esperanza era lo más cruel. Si tenía esperanza y luego se decepcionaba, moriría una vez más. Clac, clac, clac. El sonido rítmico de un bastón con punta de plata golpeando el suelo de madera del pasillo resonó, cortando la compleja línea de pensamiento de Alejandro. Se sobresaltó, doblando apresuradamente el pañuelo, sujetándolo entre su cuaderno de cuero sobre la mesa, y cubrió la lupa con un periódico. La puerta del estudio se abrió. Doña Elena Santillana, su madre, entró. A sus 80 años, todavía emanaba una autoridad intimidante, con su cabello gris, recogido en un moño alto, y su elegante vestido de seda negro. «Es la 1 de la mañana, Alejandro», dijo, su voz ronca pero poderosa. «Vi la luz de tu estudio encendida. ¿Estás bebiendo de nuevo?» Alejandro se paró frente al escritorio, ocultando la evidencia. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mantenía su habitual frialdad. «No tengo sueño», respondió Alejandro. «Hoy es el aniversario de María. Solo». Estaba pensando un poco. Doña Elena caminó lentamente hacia la habitación, el sonido de su bastón marcando un ritmo constante, como una cuenta regresiva. Su mirada recorrió el vaso de vino vacío y luego se detuvo en el rostro tenso de su hijo. «Sé que te duele», dijo, su voz más suave, pero sus ojos aún penetrantes como un escáner. «Pero han pasado 6 años. Tienes que dejarlo ir. Los muertos no pueden volver a la vida». Alejandro miró a su madre. Esta mujer había levantado a toda la familia cuando su padre murió. Ella era la roca firme, la brújula de su vida. Ella nunca se equivocaba, pero esta noche la duda carcomía su confianza. «Mamá», comenzó Alejandro, con voz cautelosa y examinadora, como si estuviera caminando sobre un campo minado. «En aquel entonces, después de que María muriera, ¿cómo manejaste sus pertenencias y las de los niños?» Doña Elena se detuvo por un instante muy breve, tan breve que si Alejandro no hubiera estado prestando mucha atención, no lo habría notado. Su mano en el pomo del bastón se apretó un poco más. «Ya te lo dije», respondió, su voz suave, sin titubear. «Hice cremar todo según sus deseos. Ropa, pañales, almohadas, mantas, todo se fue con ella al otro mundo, para que la madre y los hijos no tuvieran frío». «¿Todo? ¿No guardaste nada como recuerdo?», preguntó Alejandro, apretando, su corazón latiendo con fuerza. Doña Elena lo miró directamente a los ojos, su mirada fría y firme hasta el punto de ser aterradora. «No, Alejandro, guardar cosas solo trae más dolor. Yo misma tiré todo al horno crematorio». «¿Por qué preguntas esto de repente?». Alejandro tragó. Su garganta estaba amarga. «Mamá está mintiendo». El pañuelo estaba justo detrás de él, sujeto en el cuaderno, la prueba más contundente. No fue arrojado al crematorio. Estaba aquí, desgastado, viejo pero intacto. Si mamá mintió acerca de quemar el pañuelo, ¿qué más mintió? ¿Sobre las muertes en la sala de partos hace 6 años? «No es nada, mamá», dijo Alejandro, decidiendo retirarse. No tenía suficiente evidencia para confrontar a la dama de hierro. Solo quería asegurarme de que descansen en paz. «Están descansando en paz», afirmó doña Elena, su voz dura como una conclusión final. «Y tú también deberías dejar que el pasado descanse. No excaves tumbas cerradas, Alejandro. Solo trae desgracia». Se dio la vuelta y salió por la puerta. El sonido del bastón clac, clac se desvaneció y se detuvo. Alejandro se quedó solo en el gran estudio. Regresó al escritorio, abrió el cuaderno, tocando el pañuelo una vez más. La sospecha ya no era un humo vago. Se había solidificado en una roca pesada en su pecho. Alejandro tomó su teléfono, abriendo la foto que había tomado en secreto de la matrícula de la camioneta en el estacionamiento.
No llamó a nadie. Solo miró fijamente los números, y luego al pañuelo. Una pregunta aterradora surgió en su mente, haciéndole temblar. Mamá dijo que ella misma arrojó todo al fuego. Entonces, si este pañuelo sobrevivió al fuego, ¿podrían sus dueños, mis hijos, haber hecho lo mismo? Bajo un paso elevado en el lado sur de la ciudad, el frío penetraba en cada viga de acero, cada grieta oxidada de la vieja camioneta Ford. Esa noche, el termómetro cayó a 2 grados Celsius. Dentro del vehículo, solo se escuchaban los resuellos de los 4 niños y el latido acelerado en el pecho de la madre. Clara se sentó en silencio en el asiento del conductor, sus manos entumecidas aún agarrando el volante. Había intentado arrancar el motor varias veces. Grr, grr, clic, nada. La camioneta estaba completamente muerta. Detrás, Leo, el mayor, levantó la cabeza, con voz soñolienta. «Mamá, Clara, ¿ya llegamos al escondite?» Clara forzó una sonrisa, su voz suave como el viento. «Sí, cariño. Esta noche acamparemos en el palacio bajo el puente. Aquí no hace tanto viento». Se arrastró hacia atrás, volviendo a arropar a los 4 niños acurrucados juntos, pero su mirada se detuvo en Nico, el más pequeño. Su respiración era pesada, su rostro enrojecido, sus labios agrietados. Puso su mano en la frente del niño, su corazón se hundió, demasiado caliente. Entonces la voz del niño susurró en medio de la fiebre. «Pañuelo, mi pañuelo blanco, dámelo, mamá». Clara se quedó helada, rebuscó en la mochila, levantó cada manta. No estaba. Ese pañuelo, lo único que le quedaba de la noche en que los había sacado corriendo del hospital, se había caído. Sabía dónde había caído, justo a los pies del despiadado dueño del restaurante, Alejandro Santillana. «Mamá, Nico no puede dormir sin el pañuelo», dijo Leo en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. «Duerme, cariño». Clara acarició su cabello, con la voz ahogada. «Encontraré la manera». Pero sabía qué significaba encontrar la manera. No le quedaba nada, sin dinero, sin coche, sin refugio. Solo la tenue esperanza de que ese pañuelo pudiera comprarle algunas pastillas, o al menos devolverle a su hijo un poco de paz. El amanecer llegó pálido y frío. La tos de Nico empeoró. «No puedo beber más agua, mamá», sollozó Lucas. Clara se mordió el labio con fuerza. Reconoció la señal de peligro. Neumonía aguda. Tenía que hacer algo, de inmediato. Pero $24 en su billetera no podían salvar la vida de un niño. Miró su viejo teléfono con la pantalla rota. El número del dueño del restaurante, el hombre que la había echado, todavía estaba en la agenda. Lo levantó y luego lo dejó. Lo levantó de nuevo. Su corazón se desgarraba. «No, no puedo. Pensará que estoy inventando historias para pedir dinero». Pero cuando Nico tosió hasta ponerse morado, Clara supo que se había quedado sin opciones. Inhaló profundamente, cerró los ojos, susurrando una oración. «Dios, por favor, dame un poco de coraje más». Entonces marcó el número. En el cálido estudio, Alejandro Santillana estaba sentado frente a la pantalla de su computadora. El pañuelo blanco todavía estaba allí, junto a la taza de café frío. Cuando sonó el teléfono, dudó unos segundos y luego contestó. «¿Hola?» Una voz femenina y temblorosa respondió. «Señor Santillana, soy yo, Clara, la limpiadora de platos de anoche». Alejandro se quedó en silencio. No esperaba que ella se atreviera a llamar. «¿Qué quieres?» Su voz era grave, fría, pero ya no tan dura como antes. «Yo creo que se me cayó un pañuelo en el restaurante. Un pañuelo blanco, con bordado rojo». Ella vaciló. «Es muy importante para mi hijo. El pequeño está muy enfermo y no deja de pedirlo». Alejandro se levantó de golpe. Sus ojos se posaron en el pañuelo sobre la mesa. «¿Por qué es tan importante?», preguntó, su voz baja, llena de tensión. «Porque es lo único que el niño tiene desde que nació». Clara se mordió el labio, con la voz entrecortada. «Lamento si molesto. Por favor, no me malinterprete. No estoy pidiendo dinero. Solo quiero recuperar el pañuelo, si todavía lo tiene». Alejandro cerró suavemente los ojos. Esa frase, sincera, humilde y desesperada, le hizo sentir un nudo en la garganta. «Lo tengo», dijo lentamente.
El pañuelo tiene el nombre María. ¿Conoce a esa persona? No, señor, respondió Clara con sinceridad. Solo recogí el pañuelo cuando saqué a mi hijo corriendo del hospital. No sé quién es María. Un largo silencio se extendió. Alejandro sintió como si su corazón se hubiera detenido. ¿Dónde está? Yo. Clara vaciló, mirando a Nico que respiraba débilmente. Mi coche está muerto. No puedo ir a ningún lado. Por favor, si tiene la bondad, guarde el pañuelo. Iré a buscarlo más tarde. Envíame la ubicación. ¿Qué? Envíame la ubicación. Yo lo llevaré. ¿Usted vendrá? Clara no podía creer lo que oía. Sí, necesito saber la verdad sobre este pañuelo. Ella se quedó en silencio por un momento y luego envió temblorosamente su ubicación. Antes de colgar, solo alcanzó a decir en voz baja, «Gracias, señor, y lamento haber molestado». 15 minutos después, el suave sonido del motor resonó en medio de la lluvia gris. Un Mercedes negro brillante se detuvo frente a la vieja camioneta. Los faros iluminaron todo el espacio húmedo y frío bajo el paso elevado. Alejandro salió. Ya no llevaba el traje elegante, solo una chaqueta gruesa, con el cuello levantado, su cabello mojado por la lluvia. No llevaba paraguas. La lluvia caía sobre sus hombros, sobre su rostro frío y marcado. Se acercó, golpeando suavemente la ventanilla. Toc, toc. Clara se sobresaltó. Cubrió a Nico con la manta, bajando la ventanilla solo una rendija. Sus ojos se encontraron, uno con miedo, el otro como si luchara con un recuerdo. Alejandro sacó el pañuelo blanco de su chaqueta interior, sosteniéndolo frente a ella. Aquí está. Su voz estaba ronca por el viento frío. Pero antes de que lo recuperes, quiero hacer una pregunta. Se acercó, sus ojos perforando a través de la rendija empañada por el aliento, a la mujer llamada María. ¿Alguna vez la conociste? Esa pregunta, como una cuchilla que silenciosamente cortaba la oscuridad, presagiaba una verdad a punto de resurgir entre dos personas que parecían no tener nada en común. La pregunta de Alejandro Santillana aún resonaba en el aire, más fría que la lluvia que golpeaba la ventanilla del coche. Clara no pudo responder. Solo miró el pañuelo en la mano del hombre, el objeto vinculado a los años más secretos y aterradores de su vida. Pero antes de que pudiera hablar, un sonido áspero e intermitente interrumpió todos sus pensamientos. Nico convulsionó con fuerza, sus manos manoteando como si intentara agarrarse al aire. Clara palideció. «Nico, respira, cariño», lo sacudió en pánico, pero la respiración del niño se debilitaba cada vez más. Sus labios se ponían morados, sus ojos se cerraban suavemente. No se necesitó ni una palabra más. Alejandro abrió la puerta del coche. El sonido de clic resonó decisivamente, mezclándose con el sonido de la lluvia. Se acercó, arrojó el paraguas al suelo y se metió en la camioneta, con la mirada firme como una orden instintiva. «Dámelo. ¿Qué va a hacer?» Clara abrazó a su hijo por reflejo. «Salvarlo», dijo Alejandro, su voz aguda pero sin ira. «¿Quieres salvar a tu hijo o quieres arrepentirte aquí?» Esa mirada, a la vez estricta y sincera, hizo que Clara lo soltara. En ese instante, el miedo perdió ante el instinto maternal. Alejandro levantó a Nico, su pequeño cuerpo ardiente y angustiosamente ligero. «Sube a mi coche. Rápido». Solo unos segundos después, el Mercedes negro se alejó a toda velocidad bajo la lluvia. El sonido del motor se mezcló con los latidos cardíacos acelerados de los dos adultos, dejando atrás el frío paso elevado. «Manténle la cabeza erguida. No dejes que la vía respiratoria se doble», dijo Alejandro rápidamente, con los ojos fijos en la carretera resbaladiza. «Vamos al Hospital Internacional Santa María. Tienen el mejor equipo de respiración artificial». Clara abrazó a Nico en sus brazos, siguiendo sus instrucciones, temblando. Los otros 3 niños se acurrucaron juntos, con los ojos muy abiertos mirando el lujoso interior, en silencio, sin atreverse a respirar profundamente. A través del espejo retrovisor, Alejandro miró a los niños. Algo se agitó en su corazón. Leo, el mayor, tenía una mirada extrañamente seria, sus cejas fruncidas exactamente como las suyas cuando se concentraba. Los gemelos tenían narices altas, un rasgo que recordaba a la familia Santillana. Se vio a sí mismo, su propia sangre,
en cada pequeña expresión. El coche voló por las calles empapadas. «Ya casi llegamos», dijo Alejandro en voz baja, como para tranquilizarse a sí mismo. En el Hospital Santa María, el personal de guardia reconoció inmediatamente al hombre que acababa de entrar, Alejandro Santillana, el mayor donante del hospital. Pero esta vez no venía con un séquito de guardaespaldas o secretarios, sino con una mujer temblorosa y 4 niños empapados. Emergencia. Alejandro colocó a Nico en la camilla. El niño tiene insuficiencia respiratoria. Las enfermeras empujaron inmediatamente la camilla a la sala de emergencia. Una enfermera se dio la vuelta para preguntar: «El familiar necesita hacer los trámites. Por favor, ¿quién es el garante?». Clara inclinó la cabeza, su voz tan baja que era casi inaudible. «Nosotros. No tenemos seguro». Alejandro dio un paso adelante, ocultándola de las miradas a su alrededor. Sacó la tarjeta negra de su billetera y la puso en el mostrador. «Use esta tarjeta. Todos los costos son para mí. Háganlo de inmediato». La enfermera se quedó atónita por unos segundos y luego asintió rápidamente. «Sí, señor Santillana». La puerta de la sala de emergencias se cerró de golpe. Un silencio cayó sobre el largo pasillo, solo roto por el sonido de la lluvia y los lentos golpes de los zapatos de cuero de Alejandro en el suelo de piedra. Se cruzó de brazos, apoyándose en la pared. A su lado, Clara se sentó con los 3 niños. Estaban acurrucados, sus ojos llenos de miedo y confusión. Alejandro sacó el pañuelo de su bolsillo, alisando suavemente el pliegue empapado. Cada puntada roja oscura todavía parecía llevar el calor de la persona que lo había bordado. «Dime la verdad», dijo en voz baja, su voz grave pero tranquila. «¿Dónde los encontraste?». Clara levantó la vista. Su rostro era diferente al de anoche. Ya no había ira, solo un anhelo de saber la verdad. «Yo no los di a luz», dijo lentamente. «Hace 6 años. Yo era una auxiliar de enfermería en prácticas en este mismo hospital. Esa noche hubo un caso de cuatrillizos. La madre murió justo después de la cirugía. Todos dijeron que los 4 bebés eran débiles y no sobrevivirían». Alejandro contuvo la respiración. Cada detalle encajaba con aquella noche fatídica, pero vi que todavía respiraban. Clara tembló. Escuché sus latidos, muy débiles, pero estaban ahí. Sin embargo, el médico jefe dijo que detendrían el soporte para evitarles el dolor. No podía dejar que eso sucediera. «¿Por qué no se lo dijiste al padre?», preguntó Alejandro, con la voz quebrada. Clara se encogió, sus ojos llenos de confusión. «Porque vino una mujer. Era elegante, con un bastón de plata. Le dijo al médico: «No se lo digas a mi hijo. Ha perdido a su esposa. No necesita 4 niños defectuosos más. Deja que se vayan en paz». La garganta de Alejandro se cerró. Sabía quién era esa persona. Doña Elena Santillana, su madre. Clara bajó la cabeza, sus manos apretadas con fuerza. Yo solo era una becaria, pero no podía quedarme mirando. Los saqué a escondidas por la puerta trasera, envueltos en mantas, y me llevé este pañuelo. Pensé, al menos, deberían tener algo de su madre. Todo el pasillo se hundió en el silencio. La lluvia fuera de la ventana seguía cayendo, como el tic-tac de un reloj para los años perdidos. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. Un médico salió, con una expresión seria. «¿Quién es el familiar del pequeño Nico?». «Yo», dijeron, Alejandro y Clara al mismo tiempo. «El niño ha superado la crisis, pero tiene una anemia grave», dijo el médico rápidamente. «Necesitamos una transfusión de sangre urgente. El grupo sanguíneo del niño es muy raro. A, B, RH, negativo. No tenemos reservas actualmente». Clara palideció. Sabía que este grupo sanguíneo era extremadamente raro, pero Alejandro se quedó inmóvil. ABRH negativo, el grupo sanguíneo de él mismo. Un segundo de silencio, y luego dijo en voz baja: «Tomen mi sangre». El médico parpadeó y luego asintió. «Por favor, sígame». Clara lo vio marcharse, su corazón revuelto. El hombre que una vez los había echado a la calle ahora estaba dispuesto a dar su propia sangre para salvar a su hijo. La sala de extracción de sangre estaba iluminada de blanco. Alejandro se sentó
extendiendo su brazo sin dudar. La aguja de la vía se insertó suavemente en su vena, el flujo de sangre cálida corriendo por el tubo hacia la habitación del otro lado, donde Nico yacía dormido, su respiración más débil pero estable de nuevo. Miró el flujo de sangre y luego a través del vidrio empañado, susurrando en voz baja: «A partir de ahora, no tendrás que tener más frío. Papá está aquí». Una lágrima cayó sobre su mano. Entre el sonido constante de la máquina de transfusión, Alejandro se dio cuenta de que acababa de cruzar la línea entre la duda y el amor, entre un pasado oculto y la verdad que renacía. Afuera en el pasillo, Clara se sentó abrazando a los 3 niños. Sus lágrimas caían silenciosamente. En su corazón resonaba una oración de agradecimiento por un hombre que parecía frío, pero que ahora estaba salvando a su hijo con su propia vida. Cuando el médico salió, su voz aliviada: «La transfusión fue exitosa. El niño se recuperará». Clara rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. En cuanto a Alejandro, se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados. Sintió claramente el flujo de sangre en su interior, mezclándose con el débil aliento del niño al otro lado de la puerta. A partir de hoy, un vínculo invisible se había restablecido, no solo por la sangre, sino por el amor, la redención y lo más profundo que un ser humano puede sentir. Afuera, la lluvia había cesado. Un débil rayo de sol se coló por la ventana, cayendo sobre el rostro de Alejandro Santillana, el hombre que acababa de encontrar una razón para vivir después de 6 largos años de vacío. El algodón en el codo de Alejandro se había secado, pero en su cabeza el dolor sordo acababa de comenzar. Salió de la sala de transfusiones, mirando a través del cristal de la sala de recuperación. Nico yacía tranquilo, el tubo de oxígeno aún puesto, pero su color había mejorado. Clara estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, sus ojos aún llenos de vigilancia, como si temiera que el mundo volviera a arrebatarle lo más preciado. Alejandro no entró, solo instruyó a sus 2 guardaespaldas de confianza: «En la puerta. Nadie tiene permiso para entrar, excepto los médicos. Ella y los niños se quedan en la habitación hasta que regrese». Clara lo miró a través del cristal, asintiendo suavemente. En ese momento, sus ojos contenían confianza, y eso hizo que el corazón de él se sintiera pesado como una piedra. La mañana en la mansión Santillana, 8 de la mañana. El Mercedes negro se detuvo frente a los escalones de piedra blanca. La gigantesca casa permaneció en silencio bajo la luz del sol, orgullosa y fría como un mausoleo. Alejandro entró, los pasos de sus zapatos resonando pesadamente en el gran vestíbulo. Doña Elena Santillana estaba sentada a la cabecera de la mesa del comedor, en medio de un espacio lleno del aroma a té Earl Grey y mantequilla tostada. Vestía un vestido de seda verde musgo, con el cabello recogido perfectamente, su rostro sereno, la imagen de una mujer acostumbrada a gobernar el mundo. Al escuchar a su hijo, levantó la vista, ofreciendo una sonrisa afable. «¿Ya regresaste? ¿Dónde estuviste anoche sin avisar? Te he estado esperando». Alejandro se sentó, su mirada ausente. El vendaje blanco en su codo se destacaba sobre su camisa oscura. Doña Elena frunció ligeramente el ceño. «¿Qué le pasó a tu brazo? ¿Donaste sangre de nuevo? Ya no eres un joven, Alejandro». Él la miró directamente a los ojos. «No fue una donación de sangre caritativa», dijo con voz ronca. «Acabo de hacer una transfusión de sangre a tu nieto». El sonido de los cubiertos cayendo sobre el plato de porcelana resonó bruscamente. Doña Elena se quedó helada. La sonrisa en sus labios se congeló. «¿Qué estás diciendo?» Su voz tembló ligeramente. «Mis nietos murieron. ¿Estás borracho de nuevo?» Alejandro no respondió. Sacó el viejo y amarillento pañuelo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Los encontré, madre. 4 niños, vivos. Una mujer llamada Clara dijo que fuiste tú quien ordenó desconectar sus tubos de respiración». El aire se espesó. Doña Elena miró fijamente el pañuelo, luego respiró profundamente. Sus hombros temblaron, las lágrimas se derramaron. «Dios mío», susurró, con la voz ahogada. «¿Esa chica de verdad regresó?» Alejandro frunció el ceño. «¿La conoces? ¿Conocerla?» Ella se rió,
una risa distorsionada como si saliera de una vieja herida. ¿Cómo podría olvidar a esa persona? Se levantó, tambaleándose hacia el armario de cristal, abriendo el cajón inferior, sacando una carpeta vieja envuelta en nylon. La gruesa capa de polvo probaba que había estado allí durante años. Lo arrojó sobre la mesa, con la voz ahogada pero aguda. «Ábrelo. Léelo antes de creer que tu madre es una mujer sin corazón». Alejandro abrió lentamente la carpeta. Dentro había copias de informes médicos con sellos rojos descoloridos. Clara R., auxiliar de enfermería en prácticas en obstetricia, previamente diagnosticada con trastorno de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo leve. El supervisor recomienda suspender el trabajo temporalmente. Detrás estaba un informe de seguridad interna. Cuatrillizos, nacidos en la sala de cirugía. No. 3045. Después de que el médico se fue, la becaria Clara R. desapareció con 4 bebés. La sospechosa huyó del dormitorio. Alejandro apretó la carpeta. Los papeles estaban amarillentos, pero los sellos y las firmas eran reales. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz ronca. «En el archivo del hospital», respondió doña Elena, ahogándose. «Lo guardé, para que si alguna vez dudabas, tuviera una manera de probarlo. Esa chica no es una benefactora, Alejandro. Es una secuestradora». Se acercó, agarrando el hombro de su hijo, las lágrimas cayendo. «Piensa, si yo fuera verdaderamente cruel, ¿por qué buscaría durante todo un mes? Mira, todavía tengo el recorte de periódico». Sacó un trozo de periódico viejo de la carpeta. «Familia Santillana ofrece 1 millón de euros por información sobre 4 bebés desaparecidos». Alejandro leyó, su corazón sintiendo una contradicción sofocante. Las palabras de Clara de anoche, su mirada sincera y temblorosa, aún resonaban en su cabeza. Ella no parecía una mentirosa, pero estos papeles eran demasiado reales, demasiado convincentes. «Madre», dijo en voz baja, su voz decayendo. «Ella los cuidó. Los crió durante 6 años. Si es verdad lo que dices, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no pidió dinero? ¿Por qué se arriesgó a llamarme cuando el niño estaba en peligro?» Doña Elena se quedó en silencio por un momento. Luego bajó la voz, sus ojos teñidos de miedo. «Porque sabe cómo hacer que creas. Las personas así son muy peligrosas, Alejandro. Ella sabe elegir el momento, justo en el aniversario de María. Ella sabe que eres vulnerable. Quiere entrar en esta casa, ganarse tu compasión». Alejandro bajó la cabeza. Ella tomó su mano, su voz ahogada. «Hijo mío, perdí a mi nuera, no quiero perderte también a ti. No permitas que una extraña destruya lo que nos queda». Ella atrajo a Alejandro a su abrazo, sosteniéndolo con fuerza como cuando era un niño. El calor del cuerpo viejo y tembloroso de ella lo hizo vacilar. En ese instante, se sintió de nuevo como el niño que se había derrumbado en el hombro de su madre cuando María murió. Entre lágrimas y miedo, quería creer en alguien, y la única persona que nunca lo había abandonado era su madre. Alejandro cerró los ojos. La mirada de Clara apareció de repente en su memoria. Esa mirada cuando suplicó, cuando dijo, «Por favor, no nos eche al frío». Pero inmediatamente, la imagen del periódico, el sello rojo y los secos informes médicos volvieron a presionarlo. «Tienes razón, madre», susurró, con la voz quebrada. «He sido demasiado débil». «No, solo te engañaron», dijo doña Elena, levantando suavemente su rostro. «Pero todavía estás a tiempo de arreglarlo». Ella lo soltó. Alejandro tomó su teléfono, dudando por un segundo, y luego llamó al jefe de seguridad en el hospital. Al otro lado, la voz del hombre resonó. «Hola, jefe. Ella y los niños todavía están en la sala de recuperación. ¿Todo bien?» Alejandro respiró hondo. Su voz era grave, firme. «Cierra la puerta de la habitación. Manténla allí. Confisca su teléfono. No la dejes salir ni un paso. La policía llegará pronto. Ella es una sospechosa de secuestro». Al otro lado, la voz del guardaespaldas estaba sorprendida. «Pero señor, ella es una orden», cortó Alejandro. Colgó, su mano cayendo a su regazo, vacía. El comedor se hundió en un silencio pesado.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo, contando cada golpe cargado de culpa. Al otro lado de la mesa, doña Elena Santillana tomó suavemente su taza de té, ocultando una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Sus ojos todavía estaban húmedos, su voz aún temblaba, pero en su corazón sabía que acababa de cambiar el rumbo del juego. Una vez más, había mantenido a su hijo en sus brazos, y la mujer llamada Clara, que se atrevió a desenterrar el pasado enterrado, ahora estaba bajo arresto domiciliario, esperando el juicio de un hombre dividido entre el amor y la obediencia filial. Y Alejandro solo pudo sentarse allí, sus manos fuertemente apretadas. No sabía que, justo en el momento en que creyó en las lágrimas de su madre, fue cuando perdió la primera oportunidad de salvar la verdad. El teléfono de Alejandro se apagó después de la fría orden. En el Hospital Santa María, la atmósfera en la sala de recuperación VIP cambió abruptamente, de un lugar seguro a una jaula invisible. El jefe de seguridad, que acababa de colgar, endureció su rostro. Hizo un gesto a sus compañeros. Clic. El pestillo de la puerta se cerró. 2 hombres vestidos de negro entraron, con ojos vigilantes. Clara levantó la vista, todavía limpiando la frente de Nico. ¿Qué pasa? ¿El señor Santillana no dijo que nadie debía entrar? Por favor, levántese y aléjese de la cama, dijo el jefe de seguridad con voz inexpresiva. Clara frunció el ceño, sin entender. Necesito estar al lado de mi hijo. Acaba de despertar. Él no es tu hijo. La voz grave y profunda sonó desde la puerta, más fría que el viento de la mañana. La puerta se abrió. Alejandro Santillana entró. Todavía estaba en su traje negro, con el brazo vendado de blanco, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había gratitud, solo sospecha y amargura. Señor. Clara sonrió ligeramente, con esperanza. Ya le preguntó a su madre. Ella le dijo la verdad. Yo. Alejandro la interrumpió, arrojando la carpeta sobre la cama. Deberías leer esto. Paciente número 402. Clara se quedó atónita, retrocediendo. ¿Qué? Informes médicos que demuestran que tenías un trastorno mental. Secuestraste a mis hijos y montaste un teatro de benefactora. Su voz era ronca, temblando entre la ira y el agotamiento. No, no es verdad, gritó Clara, las lágrimas brotando. Los salvé. Salvé a los 4 bebés de la muerte que tu madre había planeado. Basta, gritó Alejandro. No uses mentiras para difamar a mi madre. Hizo un gesto. Reténganla. 2 guardaespaldas se acercaron, sujetando firmemente los brazos de Clara. Ella luchó, gritando desesperadamente. No, no voy a ir a ninguna parte. Leo, Mateo, Lucas, escóndanse detrás de mamá. Los niños se levantaron de golpe. Suelten a mi mamá. Son malos, gritó Leo, con los ojos ardiendo de rabia, su voz infantil pero decidida. Alejandro se detuvo. Esa mirada era demasiado parecida a la suya cuando era niño. Un dolor punzante en su pecho lo obligó a darse la vuelta. ¿Por qué me duele tanto el corazón? ¿Estoy salvando a mis hijos? ¿O los estoy traicionando? Apretó el puño, tratando de sofocar el remordimiento. No, los estoy protegiendo de una mentirosa. Saquen a los niños, dijo Alejandro con voz ronca. Con cuidado. No, no voy a ir, gritó Leo, agarrándose a la pierna de su madre. Mamá. Los 2 guardaespaldas se llevaron a los niños. Clara se soltó, abalanzándose, pero fue bloqueada. Nico, no tengas miedo. Mamá está aquí. El ruido hizo que Nico se despertara de golpe. El niño miró a su alrededor, vio a su madre siendo retenida e inmediatamente se quitó el tubo de oxígeno de la nariz. ¡Mamá! Alejandro se abalanzó para sostener al niño. Quédate quieto, hijo. Soy papá. Estás a salvo. Ahora. Nico lo miró, su respiración entrecortada. No. Lastimaste a mamá, Clara. Tú no eres mi papá. El corazón de Alejandro se encogió. Ella no es tu madre. Intentó mantener la voz tranquila. Ella nos engañó a todos. No es verdad. Nico rompió a llorar, agarrando su chaqueta. Ella nos ama. Ella es mi verdadera mamá. Esa frase se sintió como una puñalada directa en el corazón de Alejandro, pero no podía dejar que las emociones nublaran su juicio. O al menos, eso creía. Levantó al niño, dando una orden urgente. Preparen el coche. Llévenlos a todos a la mansión.
inmediatamente. Dentro de la habitación, Clara fue empujada a una silla. Ya no tenía fuerzas para resistir. Solo lo miró a través de sus lágrimas. «¿Crees que los estás salvando?», dijo, con la voz ronca. «No, estás matando sus almas. Eres exactamente igual a tu madre». Alejandro se detuvo en el umbral. Esa frase resonó en su cabeza como una campana agrietada, pero aún así no se dio la vuelta. La puerta se cerró. En el largo pasillo, los gritos de «mamá» de los 3 niños resonaron, haciendo que las enfermeras se dieran la vuelta para no mirar. En el camino de regreso a la mansión, en el coche, los 4 niños estaban acurrucados en el asiento trasero, llorando sin parar. Nico estaba en el regazo de Alejandro, débil pero aún intentaba golpear su pecho. «Devuélveme a mi mamá, te odio». Alejandro apretó el volante, con los ojos llorosos. No respondió. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el cristal, como 100.000 acusaciones. A lo lejos, las luces de la mansión aparecieron gradualmente a través de la lluvia. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de algo terrible. Aunque tenía todo el poder del mundo, no podía evitar que los corazones de los niños amaran a la mujer a la que acababa de llamar secuestradora. En el hospital llegó la policía. Clara no se resistió, solo se sentó en silencio, con los ojos vacíos. Cuando fue escoltada por el pasillo, levantó la vista hacia las luces tenues, susurrando: «Mientras mis hijos estén a salvo, yo podré soportarlo». Nadie la escuchó. Solo se escuchó el leve tintineo de las esposas en el silencio y la mirada llena de desesperación de una madre incomprendida. El gigantesco portón de hierro de la mansión santillana se abrió con un sonido lento y pesado, tragándose el Mercedes negro en el corazón del jardín, empapado por la niebla nocturna. Cuando el coche se detuvo, el espacio interior estaba en completo silencio. Ya no se oían gritos, solo sollozos reprimidos y el aliento tembloroso de los 4 niños acurrucados en el asiento trasero. «Ya llegamos a casa», dijo Alejandro en voz baja, tratando de forzar su tono a ser gentil. «Bajen, mis hijos. Aquí están más seguros que en el hospital». Nadie se movió. Él abrió la puerta, se agachó para ayudar a Nico, pero el niño se apartó, encogiéndose como si temiera tocar el fuego. Su mirada, los ojos de María, ahora solo contenía un odio inocente. «Podemos ir solos», dijo Leo, con voz baja pero decidida. Agarró la mano de Nico y de los gemelos, guiándose mutuamente fuera del coche. Los 4 niños se pararon en el amplio patio de baldosas, con la lluvia aún formando charcos, mirando el castillo brillantemente iluminado, como si fuera una fortaleza extraña. Para Alejandro, esta era su casa. Para ellos, era una prisión. La puerta principal se abrió de golpe. La luz del candelabro se derramó sobre los escalones. Doña Elena Santillana apareció con su vestido de terciopelo rojo oscuro, un collar de perlas, su rostro perfectamente maquillado hasta ser frío. Abrió los brazos, ofreciendo una sonrisa perfecta y afable. «Oh, mis pequeños ángeles». Su voz tembló, como si estuviera emocionada o interpretando un papel que ya conocía. «Finalmente, han vuelto a la familia. Esta es la abuela. Los he estado esperando durante 6 años». Se inclinó, intentando tocar a Leo. «No nos toques», gritó el niño, empujando a Lucas detrás de él. Sus ojos brillaron con el miedo instintivo de un pequeño animal. «Eres mala. Hiciste llorar a mamá, Clara». La sonrisa de Elena se congeló por un segundo. Luego recuperó la compostura, volviéndose hacia Alejandro. «¿Ves? Esa mujer ha envenenado sus mentes. Ahora ven a su propia abuela como un monstruo». Alejandro no dijo nada. Había imaginado que la reunión sería de lágrimas y sonrisas, pero todo era solo una fría grieta entre 2 mundos. Suspiró. «Entren a la casa. Hace frío afuera. Nico necesita descansar». La cena fue servida en el gran comedor. El aroma a sopa de champiñones y pan horneado se extendía por el aire, pero los 4 niños solo se quedaron sentados en silencio, con los ojos vacíos. Estaban fuera de lugar, en la mesa con manteles blancos, sillas de madera con incrustaciones de oro, platos de porcelana cuyo valor era el salario de un trabajador de 1 año. «Coman, hijos», dijo Alejandro en voz baja, soplando la cuchara para que se enfriara. «Necesitan comer para recuperarse».
Nico negó con la cabeza, dándose la vuelta, con la voz ahogada. «Quiero la sopa de ajo de mamá Clara». La cuchara cayó en el cuenco, con un sonido metálico estridente. «Ya les dije, no mencionen ese nombre de nuevo», espetó Alejandro, tratando de no romperse. El aire se espesó, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Doña Elena cortó tranquilamente la carne de res, su voz monótona. «Déjalos, Alejandro. Si tienen hambre, comerán. Ya te dije, la crianza de clase baja solo produce insolencia». Leo se levantó de repente, gritando: «No comeré la comida de la gente mala». Luego salió corriendo de la mesa, seguido por los otros tres. El sonido de los pequeños pies se desvaneció en las escaleras. Alejandro se quedó sentado en silencio. La gran habitación de repente se sintió vacía. Miró la sopa fría, su corazón amargado. ¿Cómo podía un hombre que dirigía una corporación estar tan indefenso ante 4 niños pobres? «Disfrutas de tu comida, ¿verdad, madre?», dijo en voz baja. «Tengo que mantener mi fuerza», respondió Elena, limpiándose la boca con una servilleta, con voz ligera, para poder limpiar el olor abajo el puente que tienen. Alejandro se levantó. No podía tragar nada más. Cayó la noche. La mansión se hundió en el silencio. Alejandro deambuló por el largo pasillo, deteniéndose frente a la puerta del dormitorio de los niños. Empujó suavemente la puerta. La luz nocturna brillaba en el suelo, de un amarillo pálido como la luz de la luna encarcelada. Las 4 camas con forma de coche de carreras estaban vacías. Debajo de la alfombra de piel suave, los 4 niños estaban acurrucados, compartiendo una manta delgada. Dormían profundamente, abrazándose para encontrar calor como cuando vivían bajo el paso elevado. Alejandro se arrodilló, su corazón como si se estuviera ahogando. En su sueño, Nico respiró suavemente, sus labios murmurando: «Mamá, no me dejes». Estiró la mano para acariciar el cabello de su hijo, pero se detuvo. La mirada del niño de la tarde todavía lo atormentaba, una mirada de miedo y extrañeza. Un largo aliento tembloroso escapó. Se agachó para recoger la manta caída a su lado, cubriendo suavemente los hombros de cada uno. «Lo siento», susurró, su voz rota en la oscuridad. Papá se equivocó. En ese momento, la suave luz amarilla se reflejó en el rostro del hombre rico, revelando el agotamiento y el vacío en sus ojos. Alejandro salió lentamente de la habitación, cerrando la puerta suavemente. El pasillo estaba oscuro, solo se escuchaba el latido de su corazón resonando en su pecho. Regresó a su estudio, encendió la lámpara de escritorio, se sirvió un brandy. El fuerte aroma del alcohol quemó su garganta, pero no pudo disipar el frío que se colaba en su corazón. Sobre la mesa, el viejo pañuelo yacía allí, el objeto que había traído del hospital. La línea bordada. «Para mis príncipes», parecía burlarse de él. Lo levantó. Sus ojos se oscurecieron al recordar las palabras de doña Elena esta mañana. «Contraté a un detective para buscar durante un mes. Si eso fuera cierto, debe haber archivos, recibos, el nombre del encargado». Su madre siempre fue meticulosa, con todos los documentos financieros. Alejandro caminó hacia la pintura colgada en la pared, abriendo la caja fuerte escondida detrás. La puerta se abrió. Sacó la carpeta de registros financieros de 2018, el año en que nacieron los niños. Las páginas se pasaron rápidamente por sus manos. Gastos de hospital, cremación, funeral. Pero no había ninguna partida para detective privado o búsqueda. Solo había una transacción, con la nota: «Regalo de caridad, Orfanato del Sagrado Corazón, $50,000. Fecha de transferencia: 3 días después de la muerte de María». Alejandro se quedó helado. Si su madre realmente estaba afligida por la pérdida de sus nietos, ¿por qué no gastó un centavo en buscarlos, sino que envió dinero al orfanato? Esa pregunta penetró profundamente en su mente, destrozando la capa de confianza que había tratado de reconstruir. Tomó su teléfono, enviando un mensaje a Vargas, su detective de confianza. «Detén la investigación sobre Clara. Concéntrate en el orfanato del Sagrado Corazón en 2018. Averigua para qué se usaron los $50,000 de mi madre». El mensaje fue enviado. Se recostó en la silla, mirando su reflejo en el vidrio empañado. En el hospital, Clara estaba sentada en una celda fría. Arriba, sus hijos dormían acurrucados en el suelo,
buscando calor mutuo. Y aquí, en la habitación llena de olor a alcohol y dinero, Alejandro Santillana, el hombre que una vez pensó que lo tenía todo, se dio cuenta de que era el más vacío de todos. No había salvado a nadie. Acababa de encerrar a sus ángeles en una jaula dorada llamada familia. A la mañana siguiente, antes de que el sol pudiera atravesar la fina niebla que cubría los suburbios, Alejandro condujo solo fuera de la mansión. No había dormido en toda la noche, su mente atormentada por la frase en el archivo: Orfanato del Sagrado Corazón, $50,000. Necesitaba una respuesta, no de su madre, no de Clara, sino de un tercero, alguien que pudiera demostrar quién estaba mintiendo. El Mercedes negro giró en un pequeño camino cubierto de hojas secas. Al final, había una antigua capilla, con techo de tejas grises, paredes de cal blanca, descoloridas por el tiempo. Un cartel de madera colgado en la puerta decía: Orfanato del Sagrado Corazón, Est, 1985. Alejandro entró. El sonido de las palomas resonaba desde la cúpula. El olor a incienso se mezclaba con el aroma a madera vieja. Una monja anciana, de complexión delgada, estaba barriendo el patio. Levantó la vista, mirándolo con ojos amables pero cautelosos. «Buenos días, señor. ¿A quién busca?» «Soy Alejandro Santillana», respondió, sacando su tarjeta de presentación dorada de su bolsillo. «Necesito hablar con la persona a cargo de este orfanato». «Es urgente». La monja se sobresaltó ligeramente al escuchar el apellido. «Por favor, pase. La hermana Lucía lo recibirá». Adentro, la sala de recepción era sencilla, con solo una mesa de madera y una estatua de la Virgen María. La hermana Lucía, de unos 70 años, con un rostro amable pero con ojos que ocultaban fatiga, salió. «Señor Santillana», dijo, su voz temblando ligeramente. «He oído su nombre. Lo siento, pero nuestro orfanato ya no acepta más donaciones. Todos los registros financieros de ese año han sido entregados a la diócesis». «No he venido a donar», interrumpió Alejandro, con la mirada aguda. Puso una copia del recibo de transferencia impreso de los registros financieros de su madre sobre la mesa. «Quiero preguntar sobre esta cantidad. $50,000. 3 días después de la muerte de mi esposa». La hermana Lucía palideció. Su mano huesuda apretó el rosario alrededor de su cuello. «Señor, eso fue hace mucho tiempo. Me temo que no lo recuerdo». «Sí lo recuerda», dijo Alejandro en voz baja, pero su voz contenía peso. «Una suma tan grande no se puede olvidar. Mi madre, doña Elena Santillana, envió este dinero. Necesito saber para qué lo usó». La hermana Lucía se quedó en silencio. Su mirada vacilaba entre el miedo y el remordimiento. Afuera, el viento soplaba a través de la ventana, haciendo sonar la campana de la capilla, un sonido suave que resonaba como un recordatorio. «¿A qué le teme?», preguntó Alejandro. «¿Temes que hablar haga que alguien se enfade?» La hermana Lucía bajó la cabeza, sus manos entrelazadas. «Prometí guardar el secreto. Ella es una mujer poderosa. Si hablo, este orfanato podría ser cerrado». Alejandro se inclinó hacia adelante. Su mirada se suavizó. «¿Alguna vez ha tenido feligreses que rezaran por la verdad, hermana? Hoy solo pido eso». Empujó la copia de la transferencia hacia ella. «Esta es la evidencia. No estoy buscando a nadie a quien castigar. Solo quiero saber. ¿A dónde fueron mis hijos?». Esas palabras hicieron que los ojos de la hermana Lucía se llenaran de lágrimas. Apretó el borde de la mesa, luego levantó la vista, como alguien que acaba de decidir romper un viejo voto. «Está bien, se lo diré, pero que Dios me sea testigo». Su voz se volvió ronca, cada frase entrecortada. Ese día, una mujer elegantemente vestida vino a verme. Dijo que era representante de la familia Santillana, trayendo un sobre con $50,000, diciendo que era una donación para los bebés abandonados. Pero exigió una condición: que no se registrara el nombre del donante en el libro y que debíamos recibir a 4 bebés recién nacidos que serían trasladados el mismo día. Alejandro agarró el borde de la mesa, sus uñas hundiéndose en la madera. 4 bebés. La hermana Lucía asintió, cerrando los ojos como para evitar el recuerdo. Estaban muy débiles, tan pequeños que pensé que no sobrevivirían. Pero luego, una joven auxiliar de enfermería vino aquí en medio de la noche.
suplicándome que la dejara quedarse y cuidarlos. Dijo que tenía que proteger a los niños a toda costa. Se presentó como Clara. Ese nombre resonó en la pequeña habitación, como un trueno en un cielo despejado. Alejandro se quedó sin palabras. Todo su cuerpo se sintió petrificado. Clara, repitió en voz baja, con la voz ahogada. ¿Está segura? ¿Tiene algún documento para probarlo? La hermana Lucía abrió un viejo armario, sacando una carpeta de tapas marrones descoloridas. Dentro estaba la lista de recepción de niños de 2018, la página con una letra temblorosa que decía 14 de mayo de 2018, recepción de 4 bebés prematuros, padres desconocidos, cuidadora voluntaria, Clara Díaz. En la esquina de la página había un sello rojo descolorido del orfanato del Sagrado Corazón. La hermana Lucía le entregó la carpeta a Alejandro. Sus ojos llenos de lágrimas, ella regresó una vez, diciéndome que si algo sucedía, guardara este archivo para entregárselo al padre de los niños cuando apareciera. No esperaba que usted realmente viniera hoy. Alejandro apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo como si la sangre en su cuerpo dejara de fluir. Cada fragmento de recuerdo se unía. Las palabras de Clara, los ojos de Nico, las lágrimas bajo la lluvia de aquel día. Todo encajaba. Gracias, hermana, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Me ha dado algo que necesito más que nada, la verdad. La hermana Lucía puso una mano en su hombro, su voz amable. Tenga cuidado, señor Santillana. Los mentirosos no temen al pecado, solo temen perder el poder. Doña Elena no permitirá que la desenmascare fácilmente. Alejandro asintió, dándose la vuelta. Al salir de la capilla, la luz de la mañana iluminó su rostro, el rostro de un hombre que acababa de perder la confianza, pero que también acababa de encontrar una razón para luchar. Apretó el volante al subir a su coche, con la mirada fija en el horizonte gris plateado. Esta vez no dejaría que nadie suplantara la verdad, no por honor, sino por 4 niños, los ángeles que habían sufrido suficiente a causa de las mentiras de los adultos. El mensaje del jefe de seguridad fue como un balde de agua hirviendo arrojado directamente a la cara de Alejandro. Doña Elena está solicitando el traslado de la señorita Clara a un centro psiquiátrico de máxima seguridad. Un centro psiquiátrico de máxima seguridad. Era un lugar para los marginados de la sociedad, un lugar donde, una vez que entrabas, incluso los cuerdos se volvían locos, y sus voces serían silenciadas para siempre tras paredes insonorizadas. Su madre no solo quería deshacerse de Clara, quería borrarla, el único testigo vivo. «Maldita sea», rugió Alejandro. Tiró el teléfono al asiento del pasajero, pisando el acelerador a fondo. El Mercedes rugió, saliendo disparado en el tenue amanecer, dejando atrás a la anciana monja y la cabaña de madera en descomposición. En el asiento trasero, la fuerte sacudida del coche despertó a los 4 niños, que estaban medio dormidos. «Señor, ¿a dónde vamos?» Leo se frotó los ojos, con miedo al ver el coche acelerar. «¿A dónde nos lleva ahora?» Alejandro miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con la mirada preocupada de Leo. Esta vez no se apartó. «A salvar a mamá Clara», dijo Alejandro, su voz firme y clara. «La abuela está tratando de hacerle daño. Tenemos que llegar allí antes de que pueda hacerlo». Leo abrió mucho los ojos. La hostilidad en ellos se desvaneció, reemplazada por asombro y un rayo de esperanza. «¿Usted va a salvar a mamá de verdad?» «Lo prometo», dijo Alejandro, usando el título por primera vez de forma natural y responsable. «No dejaré que nadie la toque de nuevo. Agárrense fuerte. Hospital Internacional Santa María. 5:15 de la mañana. En el pasillo del área VIP se estaba llevando a cabo un tenso enfrentamiento. Doña Elena Santillana estaba allí, apoyada en su bastón con punta de plata, con el rostro helado. A su lado estaban 2 psiquiatras y 4 robustos asistentes médicos que ya tenían una camilla y una camisa de fuerza preparadas. «Háganlo rápido», ordenó doña Elena, con voz aguda. «Ella es un peligro para la sociedad. He firmado una orden de tutela de emergencia. Llévensela ahora». En la habitación, Clara estaba siendo sujetada firmemente por 2 guardaespaldas. Luchó desesperadamente, con los ojos fijos en la puerta,
esperando un milagro que sabía que nunca llegaría. «Eres una mujer malvada», gritó Clara. «No puedes ocultar la verdad para siempre. Inyéctenle el sedante», agitó doña Elena, sin siquiera mirar a Clara. «Está teniendo alucinaciones». Un asistente médico se acercó con una jeringa en la mano. ¡Bam! La puerta del pasillo fue pateada con una fuerza inmensa. «¡Deténganse!». El grito de Alejandro resonó por todo el pasillo, haciendo que todos se giraran aturdidos. Entró como una tormenta, su chaqueta de cuero desaliñada, sus ojos inyectados en sangre. Pero no iba solo. Detrás de él estaban los 4 niños. «Alejandro». Doña Elena frunció el ceño, un breve momento de confusión, pero rápidamente recuperó su autoridad. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué traes a los niños a este lío? Te estoy ayudando a limpiar». «¿Limpiar?», Alejandro la interrumpió, caminando directamente frente a su madre, interponiéndose entre ella y la puerta de la habitación. «Intentas limpiar al testigo, de la misma manera que limpiaste a mis hijos en el orfanato del Sagrado Corazón hace 6 años». El nombre Sagrado Corazón hizo que doña Elena palideciera. El bastón en su mano tembló. «Tú, ¿qué tonterías estás diciendo?» $50,000, dijo Alejandro, su voz grave y peligrosa, cada palabra como un clavo clavado en el aire. «Transferencia el 15 de diciembre de 2018. Receptor, hermana Lucía. Propósito, comprar certificados de defunción falsos». Doña Elena retrocedió un paso, golpeando la pared. Su confianza se desmoronó. Conocía a su hijo. Cuando Alejandro daba números específicos, significaba que tenía pruebas sólidas. «Alejandro, déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Alejandro se volvió hacia el aturdido personal médico que sostenía la jeringa. «Soy Alejandro Santillana, presidente del Grupo Santillana, el principal donante de este hospital, y lo más importante, soy el padre biológico y el único tutor legal de estos 4 niños», señaló a doña Elena. «Esta mujer no tiene ninguna autoridad aquí. Su orden de tutela no tiene valor porque está bajo investigación por falsificación de documentos y tráfico ilegal de niños». «¿Qué?». Los médicos se miraron en pánico, bajando rápidamente las jeringas. «Suéltenla», ordenó Alejandro a los guardaespaldas. Los guardaespaldas soltaron rápidamente a Clara. Clara se tambaleó, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una pequeña figura se abalanzó sobre ella. «Mamá Clara». Leo, Mateo, Lucas y el mismo Nico en la cama rompieron a llorar. Leo se aferró a las piernas de Clara. Clara se arrodilló, abrazando a su pequeño hijo, las lágrimas cayendo como lluvia. «Hijos, él los trajo de vuelta», sollozó Clara, mirando a Alejandro con incredulidad. Alejandro se quedó en la puerta, observando la escena de la reunión familiar. Su corazón se encogió de emoción, pero también se sintió inmensamente aliviado. Se volvió para enfrentar a su madre por última vez. Doña Elena se quedó allí, sola, anciana y derrotada. Miró a sus 4 nietos acurrucados con su enemiga, y luego a su hijo, que la miraba con ojos extraños. «Hice todo por el honor de la familia», murmuró, tratando de recuperar algo de dignidad. «Te equivocaste», dijo Alejandro, con voz triste. «El honor no está en la sangre perfecta. El honor está en cómo protegemos a nuestra familia. Mantuviste el nombre Santillana, pero perdiste a esta familia». Se dirigió al jefe de seguridad. «Llévenla a casa. Retiren todos sus derechos de gestión y tarjetas de crédito, y trasladen sus pertenencias al ala oeste de servicio. A partir de ahora, necesita descansar en reclusión por su edad, lejos de cualquier problema». Fue un castigo de exilio suave pero devastador, la privación del poder y el aislamiento eterno. Doña Elena se desplomó, dejando caer el bastón. Por primera vez en su vida, la dama de hierro había caído por completo, un mes después. La mansión santillana ya no era la fría fortaleza de antes. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron retiradas, reemplazadas por cortinas de gasa blanca que daban la bienvenida al sol. Las estatuas de piedras serias en el pasillo fueron trasladadas, dando paso a macetas de plantas verdes, algunos dibujos infantiles garabateados y una miríada de coches de juguete esparcidos. En la cocina,
El aroma a paella se mezclaba con el fuerte olor a sopa de ajo, el sabor simple de la vida real, reemplazando por completo los platos franceses, elegantes pero fríos de antaño. Frente al espejo, Alejandro se ajustó la corbata. Sus ojos ya no estaban marcados por la angustia. La tensión había dado paso a la calma y la calidez. Abrió la caja en su tocador, sacando el viejo pañuelo, que una vez fue evidencia, y ahora se había convertido en un símbolo de un nuevo comienzo. Hoy era un día especial. Cuando Alejandro bajó al comedor, las risas y las voces resonaron por el pasillo. Los 4 niños competían por poner los platos. Nico, ahora sano, con el pelo que empezaba a crecer, corría alrededor de la mesa, riendo a carcajadas. Clara estaba en la cocina. Ya no era la humilde lavaplatos, sino la mujer de la casa. Llevaba un sencillo vestido de flores, el pelo recogido, su sonrisa radiante mientras le enseñaba a Leo a doblar las servilletas de manera uniforme. «Hola a todos», dijo Alejandro. «Papá». 4 voces pequeñas corearon al unísono. Nico corrió, abrazando su pierna. Alejandro se agachó, levantando al niño de forma natural, algo que hace solo un mes le habría resultado torpe. «Hoy la maestra dijo que mi dibujo es el mejor de la clase, papá», se jactó Nico, sus ojos brillando. «¿En serio? Entonces, quiero ver tu obra más tarde». Alejandro besó la frente del niño, luego lo sentó en la silla. Se dirigió hacia Clara. Ella se dio la vuelta, sonriendo, una sonrisa que contenía tanto serenidad como orgullo. «¿Qué tenemos para cenar esta noche, dueña de casa?», preguntó Alejandro, con un toque de humor. «El plato estrella del restaurante El Fuego, pero con menos sal para los pequeños», respondió Clara, con los ojos brillando. Alejandro la miró durante mucho tiempo. No necesitaba decirlo, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Entre ellos, no había necesidad de promesas floridas. Su vínculo era confianza, respeto, un afecto sincero construido con cada comida, cada noche, vigilando a los niños, cada lágrima y risa. «Clara», dijo, su voz se hizo más profunda, «tengo algo que quiero devolver a la persona que se lo merece». De repente, todo se quedó en silencio. Sacó el pañuelo de su bolsillo, colocándolo con cuidado en la mano de ella. Ella miró el objeto familiar, sus manos temblando. «Te pertenece», dijo Alejandro, su voz cálida y sincera. «María lo bordó para los niños, pero tú fuiste quien lo guardó, quien los protegió con tu propia vida. Eres la madre más merecedora de conservar este recuerdo». Clara se mordió el labio. Las lágrimas cayeron sobre el viejo pañuelo. Esta vez no eran lágrimas de dolor. «Gracias, Señor». «Gracias, Alejandro», respondió en voz baja, con la voz ahogada por la felicidad. Alejandro asintió, luego sacó un sobre de su chaqueta. «El abogado Vargas ha completado los trámites», dijo. Abrió el sobre, sacando 4 actas de nacimiento nuevas. Leo Santillana, Mateo Santillana, Lucas Santillana, Nico Santillana. Leyó cada nombre, luego miró a Clara. «Y aquí», entregó otro documento. «Está el documento suplementario de tutela. Si aceptas firmarlo, serás oficialmente su madre legal, junto conmigo. Nadie podrá separarte de ellos de nuevo». Clara miró el papel, ahogándose, y luego a los 4 niños. Sus ojos brillaban de esperanza. Miró a Alejandro, el hombre que una vez fue frío y ahora había aprendido a amar. Ella sonrió, tomó el bolígrafo y firmó con un trazo decidido. «Acepto», gritó Leo, en nombre de su madre, saltando. «¡Hurra! Mamá Clara es la verdadera mamá». El aplauso resonó por todo el comedor. Nico abrazó a Clara. Mateo y Lucas corrieron alrededor de la mesa vitoreando. Alejandro miró la escena. Su corazón se sintió calentado. Levantó la vista hacia la foto de María colgada en la pared. La luz de la vela se reflejó en el cristal y, por un momento, creyó ver sus labios sonriendo. La cena comenzó. Sin reglas, sin asientos fijos. Leo se sentó en el regazo de Alejandro. Nico sirvió sopa a su madre con su propia cuchara. Las risas, mezcladas con el sonido de las cucharas, golpeando los cuencos, crearon una sinfonía de vida sencilla, pero vibrante. Fuera de la ventana, la noche había caído por completo. A lo lejos, en el ala de servicio,
Una luz tenue todavía brillaba desde la habitación de doña Elena, donde una mujer solitaria se sentaba entre recuerdos y culpa. Pero en este comedor, el fuego de la verdadera familia ardía, cálido, brillante e inextinguible. Alejandro levantó su copa de vino, mirando a Clara y luego a sus 4 hijos. «Por nuestra familia», dijo en voz baja. Nico rió en voz alta, 4 pequeñas manos chocando su copa. La luz del candelabro se reflejó en el pañuelo blanco sobre la mesa, un símbolo del pasado, ahora transformado en testigo de un nuevo comienzo. Y en ese momento, entre sonrisas, entre el sonido de los niños y el fragante olor a sopa de ajo, Alejandro Santillana supo que esta vez nunca tendría que beber solo de nuevo. Un final completo para estas historias de millonarios, donde la riqueza no puede comprar el amor, y estas historias conmovedoras, donde la bondad siempre encuentra el camino a casa. Al cerrar la puerta de la mansión Santillana, no solo vemos un final feliz, sino también un despertar profundo. La imagen de Alejandro, el magnate que una vez escupía fuego, ahora torpemente aprende a cortar la corteza del pan para sus hijos, o el momento en que deja de lado su orgullo para arrodillarse y disculparse con Clara, es la prueba más clara de que la verdadera fuerza de un hombre no reside en su billetera o poder, sino en su capacidad de inclinarse para proteger a sus seres queridos. En el flujo de las historias de millonarios, a menudo nos deslumbra el lujo, pero para Alejandro y Clara, la verdadera riqueza no es el Mercedes o la ropa de marca, sino la risa cristalina en una mesa de comida caliente, algo que doña Elena sacrificó toda su vida por un honor vano, solo para quedarse al final con la soledad fría. La historia nos recuerda que la familia no es la sangre que corre por las venas, sino aquellos que están dispuestos a sostener tu mano cuando la tormenta golpea. Esta no es simplemente una de las historias románticas entre 2 personas, sino la unión de almas heridas que se encuentran. Es una de esas historias conmovedoras que tocan el corazón, para que nos demos cuenta de que nunca es demasiado tarde para corregir un error, y nunca es demasiado tarde para aprender a ser padre, a ser madre. Estimados lectores, después de que esta pantalla se apague, espero que también sientan un poco de calor del fuego en la cocina de los Santillana. La vida exterior puede ser dura, como la noche lluviosa bajo el paso elevado de Clara y sus hijos, pero espero que siempre tengan un lugar de paz al que regresar. ¿Cómo están hoy? ¿Hay algo que les pese en el corazón, que los inquiete como le pasó a Alejandro? No dejen que esta cena pase en silencio. Miren a sus seres queridos a su lado, y si pueden, perdonen o digan palabras de amor mientras tengan la oportunidad. Porque después de todo, los pañuelos bordados o los diplomas se desvanecerán. Solo el afecto familiar es lo único que permanece. Les deseo una noche de paz y llena de amor.